Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando en esta entrevista que sin duda, como lo prometimos el fin de semana pasado, estará muy interesante. Vamos a estar hablando de temas de salud. Siempre le bajamos un poco al tono político para poder abordar temas que muchas veces les interesan a todos ustedes. Y hoy, como siempre, quiero agradecer a las páginas que retransmiten nuestra señal. Hablamos de Norte Occidente SV, Nuestra Gente TV que transmite desde Sonsonate, El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, que se ha unido también a esta cadena que retransmite nuestra señal, Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, que transmite también desde Sonsonate, Global Noticias, y también nuestras redes sociales, que las encuentra en YouTube como El Señor Metido 3D, así nos encuentra, y en TikTok, arroba El Metido de Chalchuapa 1, en Instagram nos encuentra como arroba El Metido de Chalchuapa, y en X, que antes era Twitter, nos encuentra como El Metido Chalchuap, termina con P. Son parte de las páginas que retransmiten y nuestras redes sociales. Como siempre, agradeciendo que usted nos esté acompañando. Hoy está con nosotros Manuel Escobar, él es quiropráctico y quien es el director de Quiro EA, Tratamientos Quiroprácticos Profesionales, que está aquí en Chalchuapa y que bueno, próximamente sin duda alguna se va a extender. Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros y abordar este tema de la quiropráctica, que es sumamente interesante para la salud de muchos y que hemos estado viendo en la página, que muchas personas se interesan por conocer cuánto cuesta, cuánto dura una sesión de quiropraxis y todo esto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y sí, aquí estamos para atender cualquier cuestión, para resolver cualquier duda sobre lo que es la quiropraxia, ya que es un tema que aquí en Occidente todavía es bastante desconocido. No es como en Occidente, Oriente, en el centro, San Salvador y Oriente, que ya lo conocen bastante. Aquí sí todavía es bastante desconocido. Manuel, hablemos primero, me gustaría conocer básicamente qué es la quiropraxis, porque este tema es sumamente interesante. A veces existe un poco de desconfianza en la gente porque hay, y no lo hacemos con el afán de señalar o criticar, pero hay gente empírica que puede a veces poner en riesgo la salud de una persona. Pero ¿qué es la quiropraxis en general? La quiropraxia, o también llamada quiropráctica, es un tratamiento manual que se encarga de recorregir los desalineamientos del cuerpo en el aspecto articular, para que así el sistema nervioso funcione correctamente. Ampliando un poquito más, el sistema nervioso es el que rige todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, sistema cardiovascular, sistema digestivo, etcétera, sistemas respiratorios, todo, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en la columna vertebral, no sé si puedo ocupar Sí, claro, claro. Okay. Cuando en la columna vertebral hay una subluxación, se le llama esos movimientos que se dan en la columna, en las articulaciones. Cuando se da un movimiento que son pequeños, se llaman subluxaciones. Ese movimiento crea lo que es una interferencia en la comunicación nerviosa de las raíces que salen de la columna. Entonces, nosotros los quiroprácticos, con manipulaciones manuales que son bastante seguras, media vez se haya estudiado y sea de forma profesional como se apliquen, corregimos esos errores o esas afecciones biomecánicas, se le llama, para que la columna vertebral transmita correctamente a través de sus raíces nerviosas ya su funcionamiento. Prácticamente ese sería el concepto, por así decirlo. Bueno, y ahora también es bueno saber cuál es la labor de un quiropráctico, porque muchas personas tienen dolor de espalda, de columna, bueno, una serie de dolores que pueden ser por problemas de columna, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la labor de un quiropráctico? La labor del quiropráctico son muchas, no solamente es quitar dolor,
también ayuda a corregir lo que es la falta de movilidad en las articulaciones. Por ejemplo, si una persona llega con un dolor de hombro porque se lesionó haciendo ejercicio o por un sobreesfuerzo, un mal movimiento, entonces nosotros como quiroprácticos tenemos la labor de corregir esa falta de movilidad, esa deficiencia de la movilidad, tenemos la labor de corregir. También hay otra profesión que son los fisioterapeutas. Ellos trabajan eso, pero desde otro punto de vista. Nosotros lo hacemos desde el aspecto de las manipulaciones manuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas a veces solo piensan que somos solo quitadolores, ¿verdad? Y sí, ayudamos a quitar el dolor, pero en realidad ayudamos al cuerpo a tener una salud, porque la quiropraxia no solamente es cuando ya está el problema entablado, sino que la quiropraxia también se puede aplicar de forma preventiva para que no hayan lesiones. Además de eso, también como quiroprácticos nosotros tenemos la labor de educar, por así decirlo, a la población. ¿Por qué? Porque a veces la gente, por ejemplo, la postura, que es algo bien común, ¿verdad? Hay personas que andan con esta postura, ¿verdad? Una postura encorvada, al sentarse se sientan mal o se sientan así reclinada de mala forma. Entonces todo eso hace que la columna se vaya afectando. ¿Y de dónde? Lo mismo, la columna. ¿De dónde salen los nervios que comandan todo el cuerpo? De la columna. Si, por ejemplo, en la zona lumbar hay una afectación, ¿qué es lo que va a afectar? Van a afectar lo que son todo el miembro inferior, puede afectar articulación de cadera, que se llama coxo femoral también, a rodilla, tobillo. Es muy increíble a veces ver cómo un dolor de tobillo se quita corrigiendo la zona lumbar, o un dolor de hombro, por ejemplo, que los nervios salen de esa zona del cuello y de la zona alta de la columna, a veces corrigiendo la biomecánica, como yo le llamo, de esa zona, se quita el dolor, se mejora el paciente, además de tratar localmente, ¿verdad? Manuel, por ejemplo, muchas personas llegan a padecer de aquella enfermedad que a veces es muy dolorosa, aquella que se llama el nervio ciático. Ajá, exacto. Esto tiene que ver con la columna también, es decir, ustedes pueden tratar ese tipo de patologías, y lo pregunto porque el sufrimiento que esta gente tiene, y lo digo porque mi mamá vivió un tiempo con esa enfermedad y era realmente dolorosa, el dolor era permanente, o sea, no 24/7, y realmente da tristeza ver el dolor. El nervio ciático tiene que ver con la columna. Exacto. Sí, otra vez volvemos con la imagen. Yo me apoyo bastante, inclusive con mis pacientes lo hago bastante. El nervio ciático sale de entre la vértebra lumbar L4 a las primeras vértebras, raíces nerviosas del sacro, sale en esta zona. Entonces sí es cuestión de la columna. Cuando hay una afectación de la columna, cuando hay una afectación del nervio ciático es de la columna siempre. A veces, en ocasiones, se da algo que se llama falsa ciática. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en la zona del glúteo hay un músculo que se llama piramidal. Es un músculo pequeño que pasa del sacro y llega a lo que es la cadera, ¿verdad? El músculo del fémur. Ese músculo a veces da una falsa ciática. ¿Por qué? Porque se tensa y presiona en lo que es el nervio ciático, que pasa justo así abajo de él. Justo aquí abajo pasa. A veces ese es lo que está causando una falsa ciática. Pero cuando es la ciática propiamente, siempre la afectación es en la columna y en la zona que mostré, ¿verdad? En la imagen. Y siempre puede ser, por ejemplo, cuando personas que tienen tendencia, puede ser artritis, reartrosis, artritis reumatoidea, que ya hay una degeneración ósea, una degeneración articular, va a causar eso. Cuando ya hay problemas de discopatía o alguna hernia, causa eso porque la hernia se sale el disco y presiona la raíz nerviosa ahí en la columna, ¿verdad? Quiero ver qué otra afectación. A veces por problemas musculares también. Por ejemplo, cuando hay una rectificación en la espalda baja, a veces eso causa dolor porque los músculos están tensos. Y el estrés me puede llevar a tener problemas en la columna, es decir, y lo pregunto porque entendería yo que todo tiene, y usted mismo lo explicaba, Manuel, al inicio, decía que todo tiene que ver con la salud, pero el estrés me puede generar un problema en la espalda, en la columna, y eso me va a generar un problema intestinal. Exacto. Y me va a llevar a otros problemas. Exacto. Es decir, pero nosotros vemos con liviandad el tema del estrés, el poco dormir y todo, nos quita el hambre y hay un montón de situaciones, pero nos puede llevar a tener problemas serios de salud, de espalda como este. Exacto. El estrés en realidad es un espectro un poco más amplio, no es solo estrés.
Sí, Ajá, como la gente lo suele ver, el estrés nosotros los quiroprácticos lo vemos de tres formas: el estrés químico, el estrés mecánico o biomecánico y el estrés emocional. El ujú, estrés químico es el que usted se causa al tomar medicamentos, sí, la dieta que usted tiene, al tomar, por ejemplo, una gaseosa, ya estamos causando un estrés químico porque le estamos metiendo algo que sienta en cierta forma intoxica el cuerpo. El emocional son los problemas emocionales, el estrés del trabajo y todo eso. Y el físico es el estrés que, en el que le sometemos al cuerpo, por ejemplo, al hacer ejercicio, por ejemplo, al hacer un sobreesfuerzo, o por ejemplo, al hacer un mal movimiento. La mala postura es un estrés físico también, ¿verdad? Entonces, sí, el estrés puede llevarnos a tener problemas de esto. El nervio ciático, hernias en la columna. ¿Por qué? Porque el estrés se convierte también en una cierta de corriente, de una electricidad en el cuerpo, que esa electricidad, lógicamente, es lo que transmite el sistema nervioso, donde viene a afectar a la columna siempre. este tema creo que es por demás interesante, pero ¿quiénes están propensos, las edades? Y pregunto propensos en el tema Ujú. de los niños, por ejemplo, pero ¿quiénes pueden recibir un tratamiento de Quiropráctico. quiropraxia? ¿Por qué? Lo pregunto porque a veces hay niños que pueden tener un problema de salud y no nos damos cuenta porque ellos Exacto. no tienen nuestra misma expresión o no van a decir las cosas de la misma manera. Pero ¿quiénes pueden recibir un tratamiento? Fíjese que aquí en El Salvador, como todavía es algo nuevo, inclusive la forma de estudio todavía no es tanto a nivel universitario, porque no se ha dado cierta entrada, por así decirlo. Se recomienda a tratar a personas mínimo de 10, 12 años en adelante. Ya Ujú. de ahí, personas mayores pueden recibir su atención quiropráctica, pero hay que tener ciertas precauciones por la cuestión que hay de cierta debilidad ósea, ¿verdad? Y también en las edades no se aplican las mismas técnicas. Por ejemplo, un niño menor de 10 años puede ser atendido con quiropráctica, sí, pero ya no se hace una manipulación agresiva y una manipulación con fuerza, que es lo característico de la Del- quiropraxia, ¿verdad? Sino que ya se hacen otra manipulación que se llaman movilizaciones. Ya son como movilizar, crear movimiento en la articulación o en la zona afectada, pero de una forma pasiva. Es decir, que el paciente no participa y uno como terapeuta sí, se puede hacer de esa forma. Al igual a las personas mayores se trata de esa forma aquí en El Salvador. ¿Qué tan nuevo es esto de la quiropraxis? Porque digamos que poco se conoce en Occidente o Ujú. poco se trata de esta forma, pero San Salvador tiene Sí, mucho y tiene otros mucho. países tienen, digamos, gente que se vuelven estrellas en redes sociales Exacto. porque transmiten en vivo todas sus sesiones de quiropraxis. Y gente que llega, o sea, Que llega mal a ver. encorvada, horrible como se ve. Entonces, pero ¿cuánto tiempo en la historia tiene el que están realizando estos tratamientos? Fíjese que la quiropráctica fue iniciada en 1885 por el doctor David, lo voy a decir en español, lo Ujú, voy a decir en español, D. Palmer, David D. Palmer en ujú, inglés, ¿verdad? Entonces, él lo descubrió tratando a un señor, él ya había estudiado otras cosas similares, por ejemplo, osteopatía, había estudiado otras cuestiones que tienen que ver con la medicina alternativa, y lo descubrió tratando a un señor que era como el ordenanza de su consultorio. ujú. Ese señor tenía más de 10 años de ser sordo. Entonces vino él, lo convenció, porque no quería primero, lo Ujú. convenció para que lo dejara tratarlo, y ajustando, tenemos ahí en cuestión la certeza, no tenemos la certeza, nos hace falta un poquito como la certeza si fue la zona cervical o fue la zona dorsal la que trató, pero sí tratando una de esas dos zonas, él en el Él momento empezó escuchó. a escuchar porque tenía una sordera que él tras haber en su adolescencia hizo una mala fuerza, y tras esa mala fuerza él quedó sordo. Manuel, voy a hacer una Ujú. pregunta arriesgada, pero me da mucha curiosidad este Ok. tema. Muchos tenemos problemas de visión, muchos tenemos problemas que nos duele una rodilla, nos duele un pie X. La quiropráctica nos puede ayudar probablemente en este tipo de patologías y no nos damos cuenta que la columna o la postura o la situación de la columna nos está afectando en otras cosas, Otras. como la visión, por ejemplo. Sí puede ayudar, pero no es como dicen la Claro, panacea, ¿verdad? claro. Ajá, puede tomarse como algo complementario, pero puede ayudar. Principalmente yo lo veo y le digo, yo soy sincero con mis pacientes y les digo, más en el aspecto musculoesquelético y a veces en el aspecto sistémico. Por ejemplo, la persona tiene estreñimiento y le ayuda, y después de haber hecho unas cuantas sesiones de quiropraxia,
se ayuda para eso, a veces colitis, porque como recordemos que hay estas enfermedades, a veces son nerviosas. Entonces, al hacer la quiropraxia, el paciente logra una relajación en el sistema general, en su sistema nervioso. Entonces, a veces esas situaciones se van resolviendo. Manuel, vamos a ir a una pausa, pero perfecto, al volver me gustaría hablar un poco acerca de, sé que dependiendo de qué tipo de patología pueda tener el paciente, va a necesitar, digamos, diversas sesiones, pero me gustaría saber cuánto cuesta cada sesión, por ejemplo, ¿verdad? Para que la gente, porque veo que en nuestra página preguntan mucho por el precio, mucho por la ubicación de dónde está la clínica, y otro es el tiempo que dura una sesión. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría saber. Antes de ir a la pausa, quiero agradecer a nuestros amigos de Dilaxa que se han unido a nuestra red de patrocinadores. Muchas gracias por patrocinar esta entrevista. Y bueno, el número fácil de Dilaxa, el 2440-2000, si no me equivoco, no vaya a meter la pata, por acá está el número. Sí, correcto, aquí está. 2440-2000 es el número fácil para que usted pueda hacer sus pedidos y nos patrocina Dilaxa, el agua Hawaiian Cool, que es parte de nuestros patrocinadores. Muchas gracias a la confianza que tiene esta empresa con nosotros de unirse a nuestra red de patrocinadores. Si usted quiere anunciarse también en esta entrevista, puede escribirnos al inbox y ahí con mucho gusto le vamos a dar información. Vamos a la pausa, ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios Digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios Digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz
lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablamos con Manuel Escobar, él es quiropráctico, él es el director de Quiro EA, Tratamientos Quiroprácticos Profesionales, que está ubicado en Chalchuapa. Para ubicarnos en español, donde está Tratamientos Quiroprácticos Profesionales, está del Seguro Social para abajito, media cuadra. Es media cuadra, ¿verdad? Sí. Para abajo del Seguro Se Social. podría decir media cuadra o una cuadra. Sí, Ajá. más o menos por ahí para que se pueda ubicar buscando a la salida hacia Tiquisaya o hacia el Almendro o como usted quiera, o Alex María Auxiliadora por ahí. Pero bueno, también quiero agradecer a las páginas que retransmiten nuestra señal, Notioccidente SV, Nuestra Gente TV, El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, también Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, Global Noticias Chalchuapa, y otras páginas que también, sin darnos cuenta, a veces retransmiten nuestra señal. En las notificaciones vemos que la han retransmitido y les agradecemos la confianza. Se pueden comunicar directamente con nosotros para poder retransmitirla y que nosotros los mencionemos aquí. Eso creo que sería muy importante. Antes de ir a la pausa, hablábamos con Manuel acerca de cuánto cuesta una sesión de quiropráctica, cuánto cuesta, cuánto tiempo dura, que es otra de las preguntas, y cuánto puede durar o cuántas sesiones tiene que ir una persona para recuperarse. Manuel, yo creo que son las dudas que normalmente vemos y lo pregunto porque son las dudas que la gente tiene que consulta. Cuando sale su anuncio en nuestra página es lo que la gente pregunta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo dura? Pues porque muchas personas quizás han ido a un lugar donde les han hecho un masaje, pero en realidad no tiene, digamos, el resultado que esperaban. Pero, ¿cuáles son, digamos, los precios y los tiempos que duran? Ok, William. El precio, al menos, bueno, eso es individual, cada profesional lo pone, pero al menos yo cobro $20 y el tiempo de duración de mis sesiones, al menos yo personalmente, es como le mencionaba usted más antes, de 1 hora a 1 hora y media. Alrededor de 1 hora, digo yo, pero en realidad anda por 1 hora, 1 hora y media. Me han llegado casos de personas que llegan un poquito malas, que inclusive llegan a ser más de 1 hora. Me llego quizás alrededor de unas 2 horas casi. Pero, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Y cuánto tiempo dura? La duración es el tiempo de terapia. Sí, sí. Ajá. Fíjese que yo por lo general a todos mis pacientes les recomiendo que sean 5 sesiones. ¿Por qué? Porque en esas 5 sesiones nosotros vamos como testeando. Si se mejora antes de esas 5, le digo, va, entonces llegamos en la tercera, en la cuarta, va, llegamos hasta aquí. Porque a veces llegan cosas agudas, cosas leves que no son muy graves, pero si el paciente necesita más de 5, sí, yo le indico. Vaya, fíjese que sí, o depende de cómo se siente el paciente, también yo le indico si va a haber necesidad de agregar unas cuantas sesiones más, ¿verdad? Pero por lo general, alrededor de unas 5 sesiones anda la mayoría de pacientes. Hay pacientes que con las 5 sesiones exactas llegamos y vaya, me siento bien. Ya, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo es? Una vez a la semana. Si es bastante severo el caso, sí se recomienda 2 veces por semana y ahí en esos casos en donde agregamos más de 5 sesiones. Ok, para aclararlo entonces, las personas tienen que hacer, dependiendo obviamente de su patología, porque puede ser que usted solo tenga problemas de estrés, digamos, físico, por decir algo,
pues, va a ser mucho más barato, pero póngale que su tratamiento sea un poco más extenso, tendría que invertir, no gastar, porque la salud no es cuestión de gasto, sino de inversión, unos $100 en promedio, digamos, y en 5 semanas probablemente usted esté bien. ¿Qué se está ahorrando? Ir a parar al hospital por cualquier otro tipo de problema de salud. Ese es uno de los beneficios, porque esto es, digamos, no es tan preventivo porque ya hay un problema, pero previene el hecho de ir a parar a un hospital donde la situación se va a poner un poco más delicada. $20 entonces, y la ubicación que ya la dimos, que está sobre la séptima, ¿verdad? ¿Es la séptima? Sí, en la séptima. Abajito del seguro, como les digo. Para que se ubiquen, el local es un local, la casa es gris, ahorita tiene un color gris y abajito tiene un color como de teja, ¿verdad? Como de ladrillo. Y ahí están los diferentes rótulos de doctores, porque no solo estoy yo en ese local, están algunos doctores, una psicóloga. También inclusive a la par está una venta de medicina que siempre es de la clínica. Entonces es bastante fácil de ubicarnos, no hay mucho donde perderse, ¿verdad? ¿Cuándo se debe acudir a un quiropráctico? Cuando ya tengo problemas, o sea, ya tengo un dolor de columna, ya tengo un dolor de espalda, ya tengo un dolor en una de las piernas o en las rodillas o en los pies. ¿Es el momento en el que debo acudir o cuándo? En realidad, bueno, aquí en El Salvador esa es la costumbre. Como es algo nuevo, la gente ya busca ya al final, cuando ya no aguanta, que cuando ya como decimos al buen salvadoreño, los dobla el dolor, ¿verdad? Pero en realidad es de buscar de forma preventiva, es lo mejor y lo más adecuado para ahorrarse. ¿Por qué? Una persona que busca un tratamiento quiropráctico de forma preventiva, ya las sesiones ya no van a ser 5 o más de 5, sino que sea 1, 2, a lo mucho 3 sesiones y ya se mejore. Entonces lo ideal sería cuando ya, por ejemplo, yo hice un mal esfuerzo porque estaba arreglando algo en la casa y me dolió, a la semana, 2 semanas sería de buscar. No esperar de que, por ejemplo, pase un mes, 5 meses, 6 meses, el año, y el dolor ahí estuvo. No, es de buscarlo, nomás se da la lesión, si hay una lesión. Y lo ideal es preventivo, por ejemplo, que las personas agarren la costumbre, por así decirlo, de estar llegando a su tratamiento, a su ajuste quiropráctico una vez al mes, o cuando sienta que lo necesitan a los 3 meses. Yo esa es la recomendación, porque la gente a veces me pregunta, ya ahorita que ya terminamos mis sesiones, por lo que yo me sentía mal, ¿cada cuánto? Yo le digo al mes, 3 meses o los 6 meses, ahí dependiendo como usted lo necesite, pero lo recomendable al mes o a los 3 meses. Yo creo que una de las cosas que los salvadoreños debemos cambiar es esa cultura del bombero, ¿verdad? Que sí se conocen que hay que apagar el fuego cuando podemos prevenir el incendio, y prevenir, tener un buen estado de salud es muy bueno. Manuel, yo creo también que otro de los datos interesantes es el tema de que cuando yo llego donde usted, no solo llego y me dice pase adelante, sino se hace un estudio previo. Exacto. Y se le envía también a hacer estudios clínicos, como por ejemplo radiografías y este tipo de cosas, para tener certeza de lo que se va a tratar. Exacto. Siempre yo, para tratar cualquier persona, cualquier patología, siempre hago una historia clínica. Hacemos un cuestionario que se llama anamnesis, después se hace una exploración física en donde se hacen visualizaciones, palpaciones, se hacen diferentes pruebas para descartar que la persona tenga algo en la columna de que nos indique que no podemos hacer quiropraxia. Ahora, cuando llega esa situación que no podemos hacer quiropraxia porque llegan pacientes así, quizás más que todo personas de mayor edad o que ya tienen un cuadro muy avanzado, no solamente se trata con quiropraxia, sino que también se hace masaje, también se hace lo que es vendaje neuromuscular, que es esto que tengo aquí. Eso le iba a pedir, que mostráramos un poco, aprovechando la cámara en movimiento, qué tipo de materiales son los que se utilizan en promedio, digamos. El material que yo ocupo, del que me valgo bastante en mis terapias, es el vendaje neuromuscular. Este es un tape, se pega a la piel. La persona cree que es el vendaje típico, que es de quitar y poner. No, este se pega a la piel, la persona se puede bañar, lo puede sudar, y dura entre 3 a 7 días, y este ayuda muchísimo para mejorar lo que son cuadros de dolor, espasmos musculares, problemas de hernia también, cuando no se puede hacer quiropraxia, con esto se trata. Y como le mencionaba, también hago lo que son masajes, que en el masaje me valgo también de otros artefactos, los que son las ventosas, que esta se puede aplicar ventosa de aire, que es la más común, y ventosa de fuego, se le llama cuando se ocupa, como lo hacían las abuelitas antes, las velitas. Yo lo hago de diferentes formas, con una turunda,
para Ajá. crear el vacío, ¿verdad? Entonces, de esto me valgo para relajar el aspecto muscular también. También ocupo lo que es se llama lápiz eléctrico. Es Sí. como un lapicito que hace un masaje eléctrico que simula como una acupuntura Ujú. eléctrica. Yo no lo ocupo propiamente para la acupuntura, sino que para tratar punto gatillo o músculos o puntos específicos de un músculo que está en espasmo tenso, ¿verdad? Ujú. Y el otro instrumento que ocupo, que siempre lo pongo para comenzar la sesión, para que el paciente se empiece a relajar, Sí. ¿verdad? Este es un masajeador eléctrico tipo TENS. No es un TENS como el que ocupan los fisioterapeutas. Sí. Este es un masajeador eléctrico, pero tiene la modalidad, ¿verdad? Aquí tienen los electrodos, se conecta, se ponen en partes específicas y la persona, desde que se pone ese masajeador, que lo suelo acompañar con un agente físico, que es el calor, pues siempre por lo general lo acompaño con calor, la persona siente bastante mejoría. Desde ahí empieza a sentir bastante mejoría. Ya de ahí sigue lo demás, ¿verdad? Duele porque ya estamos acostumbrados ya a ver en redes sociales, digamos, cuando acuestan al paciente y de repente, a ver, relaje la nuquita y Y truena aquello. Yo digo, qué doloroso oírlo, ¿verdad? No sé en realidad, pero por eso pregunto, para salir de la duda. ¿Duele la quiropraxis? depende del paciente, porque, primer caso, cuando el paciente es muy nervioso, puede que le duela. ¿Por qué? Porque el paciente cuando se hace la quiropraxia tiene que participar en relajar la zona que uno está, por ejemplo, el cuello. Sí. Tiene que relajar el cuello, tiene que relajar los hombros, porque si tiene tensos los hombros, salen músculos de aquí de los hombros hacia el cuello o viceversa, que si están tensos, pues va a doler el tratamiento, ¿verdad? Ahora, si el paciente colabora, se deja, la forma en como yo lo aplico es bastante suave y por lo general yo le pregunto a los pacientes, ¿le dolió? No, me dice. Hay mitad y mitad, porque como le digo, hay personas que son, el primer cuadro, muy tensas, muy nerviosas. El segundo cuadro es que hay una tensión muscular y de tejido blando, que puede ser de ligamento incluso, muy aumentada, porque ya es algo viejo, ya es algo crónico, que desde hace bastante tiempo. En esos casos puede que haya un dolor, pero la forma en como yo lo aplico es bastante suave y la persona por lo general me dice, sí me dolió un poco. Y no es que haya un dolor así que se empeore, ¿verdad? No, por lo general siempre hay una mejoría si hubo un dolor se mejora o si no, no hay dolor. Manuel, a mí me gustaría que quizás hiciéramos un compromiso futuro. Ujú. ¿Sería conveniente o si podríamos, por ejemplo, transmitir en vivo una sesión y para que la gente vea por completo, digamos en Ujú. una hora, hora 15, que se vea cómo se sigue el tratamiento? El modelo nosotros lo podemos conseguir aquí con Ricardo, Está bueno. pero sería interesante Ah, que pudiera ver la gente ya, porque aquí lo estamos sí, platicando, exacto. pero ver la práctica en realidad, porque hay gente que le podrá tener temor a ese tipo, a la quiropraxis, que es normal. Bueno, a las agujas le tenemos miedo, que sabemos Exacto. que no nos va a pasar mayor cosa, pero bueno, podríamos hacer una sesión, Manuel, un día y transmitirla en vivo. Yo creo que no tendríamos problemas en transmitirla en vivo para que la gente vea la realidad de esto, de cómo se puede tratar un problema de salud y de cómo podemos prevenir, digamos, enfermarnos de otras patologías Ujú. haciendo la quiropraxis. Podríamos hacerlo. Sí se pudiera hacer, por mí no hubiera problema. Muy bien, nos comprometemos a agendarlo para para el próximo mes probablemente, aunque tenemos agenda llena y eso me alegra mucho porque la agenda está completa hasta el 25 de noviembre. Sí, 25 de noviembre tenemos completo y muchas personas nos están pidiendo el espacio. Qué bueno, nos alegra mucho eso, pero vamos a tocar temas de salud. Así es que Ricardo ya está comprometido para que él sea el modelo de una sesión de una hora, hora 15, en vivo. Entonces, ni modo, vamos a tener que mostrar allí un poco De carne. sí, que la gente se emocione viendo no solo al pintor, sino también a esto. Pero antes de continuar, quiero recordarles, hablando de Ricardo Sás, quiero recordarles que para el mes de noviembre y diciembre, ahí está el curso de verano para que los niños y jóvenes puedan venir a aprender a pintar aquí en el taller Estudio Arte en las Manos, que está ubicado frente al restaurante La Rinconchita aquí en Chalchuapa. Todos los niños, ¿de qué edad es, Ricardo? De 6 años en adelante pueden venir y ya ustedes han visto algunos de los pequeñitos aquí que desde muy chiquititos han venido a aprender y realmente es admirable la forma en la que trabajan. Entonces pueden venir, para mayor información pueden venir aquí al taller estudio
para de alguna manera informarse de cómo está y que sus niños se vayan entusiasmando y vayan aprendiendo, vayan viendo de cómo se trabaja aquí con el periodo de vacaciones que ya se acerca, porque ya muchos niños van a entrar a exámenes finales desde la próxima semana y ya quedan sin hacer nada. Y en vez de estar en la tablet perdiendo el tiempo en la televisión, que vengan a aprender a pintar aquí en el curso de verano que se realizará durante los meses de noviembre y diciembre, ¿verdad? Para que estén ocupaditos los niños y tengan otro tipo de situaciones. Hablemos un poco de las herramientas que ya lo veíamos también, pero ¿cuáles son los casos más comunes que se pueden atender, Manuel, en este lugar? Eso me gustaría saber y cómo la gente le puede perder el miedo a la quiropraxis. Vamos a ir a la pausa y al volver me gustaría un poco de conocer un poco acerca de cuáles son los casos más comunes y cómo le pierdo el miedo a este tipo de tratamientos que son, digamos, alternos a la medicina química, a la medicina con médicos y todo eso. Vamos a la pausa y ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros.
Intermedios digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Manuel Escobar, él es quiropráctico y es el director de Quiro EA, Tratamientos Quiroprácticos Profesionales. También quiero agradecer a Dilaxa, que es uno de nuestros patrocinadores, Dilaxa y el agua Hawaiian Cool, que se une a nuestros patrocinadores. El número fácil para que usted haga sus pedidos es al 2440-2000, para que vea que sí me lo puedo, 2440-2000 de Dilaxa, y allí puede hacer sus pedidos tanto de agua como de otros productos que también distribuye Dilaxa en Santa Ana. También quiero agradecer a nuestros amigos que retransmiten nuestra señal, Noti Occidente SV, Nuestra Gente TV, El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras y Global Noticias también, que son parte de nuestros anunciantes. Y hablamos con Manuel un poco acerca de cuáles son las enfermedades comunes que se pueden atender o que él atiende, digamos, en su clínica. Cuáles son las enfermedades o las patologías con las que la gente llega a la clínica. Las más comunes suelen ser siempre de la columna. Por ejemplo, así como usted me mencionaba al principio, ¿verdad? Que comenzáramos las lumbalgias. Es bastante común que la gente llegue con lumbalgia y la cervicalgia, que es dolor en la zona del cuello, ¿verdad? La otra es el dolor en la espalda baja y la cervicalgia es el dolor en la zona del cuello. Son lo más común. Y la cervicalgia se da bastante por el aspecto que hablábamos del estrés, el estrés emocional por lo del trabajo y todo eso es bastante común. Dolor del cuello hacia los hombros es bastante común eso. Problemas de hombro también es bastante común que llegue. Más personas que se dedican a hacer deporte o que van al gimnasio son bastante común que lleguen con esos problemas, ¿verdad? Y lo otro, tobillos, rodilla también llegan bastante esguinces de tobillo, de rodilla son... Las patologías que me llaman más común de rodillas son más que todo aspecto muscular, ¿verdad? Los músculos de la zona de aquí, de la rodilla, de la pierna, son las bastante comunes. ¿Se tiende más a hombres o mujeres? Pues es variado, la verdad es variado porque, por ejemplo, me han llegado más que todo hombres con dolor de cuello y más que todo mujeres. Bueno, en el aspecto del dolor de la espalda baja es como combinado. A veces se repunta un poquito más hacia las mujeres el dolor de la espalda baja que el de los hombres, pero me llegan también hombres con dolor de espalda baja. ¿Es recomendable hacerme una sesión de quiropraxia, aunque no tenga ningún síntoma, cada cuánto tiempo? Exacto, sí es recomendable, como lo mencionaba anteriormente, tratar de forma preventiva. Es bastante recomendado con la quiropráctica y se recomienda por lo general, como decía, una vez al mes. Una vez al mes, si no al sentir la necesidad, digamos a los 3 meses, digamos una vez a los 3 meses. Pero con una vez al mes la persona le da buen mantenimiento a la salud de su columna. Y está integrado, el tema de la quiropráctica está integrado al sistema de salud. Yo creo que es interesante para que la gente le pierda el miedo, porque le tenemos miedo a los tratamientos de este tipo que son alternativos, digamos, al sistema básico de salud, pero ¿está unido esto al sistema de salud nacional? En realidad, este sí es un tema un poquito más complicado, ¿verdad? Sí. Es un poquito como polémico, por así decirlo, porque como lo mencioné anteriormente, aquí en El Salvador, el Ministerio de Salud, inclusive el Ministerio de Educación, no le han dado entrada todavía a las terapias alternativas o la medicina alternativa, ¿verdad? Aquí, como le mencionaba al principio, esto se estudia a través de diplomados aquí en el país. Hay en otros países que sí está integrado, por ejemplo, en México hay licenciaturas en quiropráctica, también en Argentina ya hay carreras en quiropráctica, o estudian kinesiología, una licenciatura en kinesiología y ahí se especializan en quiropráctica, ¿verdad? Pero aquí sí propiamente sí todavía no está integrado. Ahora, no solo por eso quiere decir que no se le pueda tener confianza. Claro que sí, pero hay que buscar una persona profesional que haya estudiado para eso, ¿verdad? Porque hay bastante gente empírica. Manuel, esto quiero preguntarlo y es una pregunta sumamente seria. ¿Habrá personas que nos están viendo que estarían interesadas en aprender sobre este tema? ¿Dónde pueden asistir? ¿Dónde hay escuelas de esto?
para poder aprender en el caso de San Salvador o Santa Ana, y cuánto en promedio cuesta, digamos, y cuánto tiempo dura? Ok, el lugar que yo más recomiendo, porque es del lugar donde me gradué y que actualmente inclusive estoy ejerciendo ahí como profesor, es el Centro de Capacitaciones Biológicas Complementarias, abreviada sería CCBC. Es el único que está más allegado al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque es el único que tiene cierto registro con el Ministerio de Salud, perdón, no con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Tiene cierto registro el Consejo Superior de Salud Pública sobre nosotros. No tenemos junta de vigilancia como Sí. doctores, fisioterapeutas, enfermeros, pero sí llevan un registro desde el primero graduado hasta el último de todos los diplomados, porque no solo quiropraxia se enseña ahí, sino que también se enseña acupuntura, biomagnetismo, masaje clínico profesional, naturopatía, iridiología. Se enseña también criterios de imágenes radiológicas para que uno como quiropráctico que no tiene el nivel, lograr el estudio superior como un fisioterapeuta, pueda entender lo que es una radiografía, ¿verdad? Todos esos son los diplomados que se ejercen o que se enseñan ahí, y es el único lugar que sí yo principalmente más recomiendo por el aspecto de la cercanía que tiene con el Consejo Superior de Salud Pública. Ahora, yo creo también que este tema de las direcciones, si nos ayuda, donde, por ejemplo, en San Salvador está en la colonia La Rábida. Exacto. En español, ¿dónde está La Rábida en San Salvador? Pues es bastante complicado como indicar, porque sí está un poquito escondido, Ajá. pero está cerca de la fábrica de Freon. Más o menos cerca de la fábrica de Freon, ahí en La Rábida está, digamos, pasando del mercado San Miguelito Sí, para sí. adentro. Ah, ok. Allí, ajá. En la zona del barrio San Miguelito, entonces. Más adelante todavía. Poquitito Ajá, adelante. ajá, porque La Rábida está después de esa zona, ¿verdad? Ajá. Después más adelantito. Y aquí en Santa Ana, como le mencionaba a usted, estamos ahí por el Ex San José, en la calle Ajá. del Juzgado, en la siguiente cuadra. ¿En la fiscalía? De la zona- fiscalía, perdón. Sí, la zona de la fiscalía, en la siguiente cuadra. En la siguiente cuadra. Que era el colegio Ex San José, ¿verdad? Del Y, colegio Ex San José. bueno, yo creo que también es interesante el hecho de conocer. ¿Es caro estudiar esto? Más o menos, porque sí se manejan mensualidades un poquito cercanas a la universidad. Sí. Pues, son $60 mensuales, algunos 80 por los ¿Y materiales. cuánto tiempo dura? Duran alrededor de 13 meses. 13, un año, digamos. Un año, Ah, sí. bueno, pero es un buen tiempo. Sí, es un exacto. tiempo No es un considerable. corto tiempo. Como le comentaba, yo ejerzo ahí como profesor de esto mismo, de quiropraxia, y la gente piensa, llega pensando de que de un solo a enseñarle Sí. a tronar, y Sí. piensa que solo, yo le digo, esto no es solo de tronar, les digo. Ajá. A la gente de tronar huesos, o sea, en realidad para esto hay que estudiar anatomía, hay que estudiar biomecánica, Sí. que es lo que es el centro de la quiropraxia. Hay que estudiar patologías también, porque llegan gente con patologías, ¿verdad? Entonces, se tiene que estudiar un buen poco, se podría decir. por Aquí así tengo decirlo. una pregunta interesante. ¿Actúa la quiropráctica en las afecciones psicológicas de la gente? Propiamente no, directamente no, pero se podría decir que de forma indirecta sí ayuda, Ujú. como complementario. Por ejemplo, en un caso de depresión o ansiedad, algunos casos se pueden tratar o se les puede realizar quiropraxia y se logra, como le mencionaba antes, una relajación a nivel como general del sistema nervioso, ¿verdad? Porque la quiropraxia relaja bastante. Las personas que se les ejerce por primera vez, o por ejemplo los estudiantes cuando llegan al principio allí en los cursos y se hace quiropraxia, hasta ellos mismos dicen, me estoy durmiendo, me está dando Sí. sueño, por la relajación que se logra, ¿verdad? Pero directamente no, pero se puede hacer de una forma complementaria para relajar al paciente. Yo creo, Manuel, que si logramos, digamos, entender los seres humanos de la salud preventiva, nos ayudaría muchísimo, digamos, a prevenir problemas de salud en el futuro, que Exacto. es lo que estamos buscando. Y muchas de las personas, y esta es otra de las preguntas que quiero hacerle, muchas personas avanzan con un dolor o X molestia, avanzan mucho tiempo. ¿Es recomendable para adultos mayores la quiropráctica? Sí se puede realizar, yo he tratado personas alrededor de los 70 años con quiropraxia, pero hay que ser cuidadoso y meticuloso con el paciente que se realiza, porque si no se puede realizar quiropraxia, están los otros tratamientos. Por eso el quiropráctico no puede casarse, por así decirlo, solo con la quiropraxia, ¿verdad? Porque llega paciente de todo tipo. Hay pacientes que posiblemente no se puede realizar quiropraxia, pero por eso está el masaje, el vendaje neuromuscular, los aparatos. Si sabe acupuntura, se puede ejercer acupuntura,
pero sí se puede. Yo he tratado pacientes alrededor de 70 años, pero son contados con los dedos, ¿verdad? Sí. Contados con los dedos porque recordemos que ya con la edad avanzada hay cierto desgaste óseo y hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué pasa, Manuel, si en el estudio que usted manda a hacer, por ejemplo, una placa, encuentran otra patología? Es decir, ya no lo trata usted, sino que lo refiere a que vaya al médico. Sí se puede tratar, por ejemplo, aquí traigo otra imagen que lo vamos a hacer uso de ella, ¿verdad? Lo más común en la columna son estas patologías. El disco, en la columna tenemos estos discos intervertebrales que son esponjosos, nos ayudan a tener movilidad y estabilidad, Sí. ¿verdad? Entonces este es un disco normal cuando está sano. Ya después de eso, cuando la gente, por ejemplo, no se cuida, ha tenido una una lesión o algo por el estilo en la zona lumbar y ya es de años, empieza el disco a degenerarse, después se da un abultamiento del disco, después se da un disco herniado, ya de ahí se empieza a degenerar aún más y ya de ahí estos son cuadros más severos, por ejemplo una espondilitis anquilosante o espolones vertebrales se les llaman, donde salen huesitos extra, y la espondilitis anquilosante es en donde se une hueso con hueso. Entonces, yo he tratado varias patologías de la columna. Por ejemplo, problemas de hernia se pueden tratar, se puede tratar personas con un cierto grado de artritis o artrosis, se puede también, teniendo cuidado siempre. Han habido hay patologías que se pueden tratar. Ahora sí llega un punto en donde ya no se puede. Eso con cada caso uno lo estudia como quiropráctico y se evalúa si se puede tratar o se refiere con alguien más, o si no se trata, como le digo, nada más con los otros las otras terapias, ¿verdad? Que son masajes, vendajes neuromusculares, etcétera. Manuel, ¿dónde pueden contactarlo para poder agendar cita? Porque entiendo que Sí, es con cita. normalmente tiene la agenda, digamos, como que también un poco complicada, porque ya hay pacientes que vienen con un tratamiento continuo. ¿Dónde pueden hacer su cita? Vaya, a través del número de teléfono y WhatsApp me pueden contactar directamente a mí al 7144-8128. El número de la clínica es el 7598-9701. Y en el Facebook, ¿verdad? Que ustedes hacen nuestros anuncios también en la página Quiro EA, Tratamientos Quiroprácticos Profesionales. Quiro EA, Tratamientos Quiroprácticos Profesionales, ahí encuentra la página en Facebook para que ustedes puedan obtener mayor información. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente se preguntará, mire, ¿y dónde están? Ya explicamos que es una media cuadra abajo del Seguro Social, está la clínica, allí donde hay varias clínicas también o varios consultorios de médicos, psicólogos, ahí puede buscarlos para que usted pueda agendar también su cita, porque puede llegar personalmente y pedir un espacio para que lo atienda. El promedio de duración, ya él nos explicaba que puede ser entre 1 hora, hora y media, dependiendo de la patología, dependiendo de la situación. Y bueno, $20 la sesión, por sesión, y dependerá de lo que usted tenga, que entonces hay que extender un poquitito, pero eso depende de cada cosa. Yo sí le invito a que le perdamos el miedo a este tipo de medicina alternativa que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de situación de dolor que nos puede afectar, porque recuerden que el dolor es un martirio tremendo, ¿verdad? Y eso puede ayudarnos. Manuel, yo quiero agradecerle el hecho de que nos haya acompañado y compartido con nosotros su conocimiento acerca de la quiropráctica, que vamos a perderle el miedo, vamos a entender un poco que esto nos puede ayudar. Gracias por haber venido, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, William, y también a la página El Metido de Chalchuapa. Pues aquí estamos para servirle. Muy bien, y nos comprometemos para la primera semana de noviembre hacer una transmisión en vivo en donde vamos a hacer una sesión para que ya usted vea en la práctica el uso de estos métodos, ventosa, vendas y masajeadores que pueden ayudar a mejorar la salud de una persona, para que usted también le pierda el miedo a esto y que también le truenen los huesitos, ¿verdad? Que no es nada ya fuera de lo común, ya es parte de la normalidad. Así es que yo le invito para que usted se cuide, nos cuidemos todos en general y hagamos salud preventiva. Nos puede ayudar a superar problemas de estrés, de cualquier otro tipo de situación, y en vez de consumir medicamentos químicos que no son malos, porque nos ayudan en la salud, pero si podemos evitarlos, pues eso es muy bueno. Nuevamente agradecer a nuestros amigos de Dilaxa, que son nuestros patrocinadores. Recuerda el número fácil de Dilaxa, el 2440-2000, para que usted haga sus pedidos. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga un buen día.
Ok. Ok. Bueno, ya ves Entonces, que ni se pues, siente, ¿va? sí, no se siente. Es rápido. La verdad sí, porque no se siente, porque yo dije, puchi, que lo voy a sentir largo, así. Mm. Y no rápido. Es que esa es digamos que la clave está en hacerlo sentir interesante La charla. la plática, ¿va? Para que la gente, conforme uno va viendo que uno le pone interés, la gente sin duda le está poniendo interés también cuando lo está viendo. Exacto. Pero gracias, Manuel. Vamos Sí, a no, ponernos de estamos. acuerdo con Luis Mario para ver cuándo podemos transmitir en